La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría y habla de los impíos, habla de cuál es el comportamiento de los impíos, cómo piensan los impíos, cómo actuaban los impíos o cómo actúan. Porque aunque sea un libro del Antiguo Testamento y demás, no quiere decir que hoy no haya impíos, ¿verdad? Entonces le pregunté a inteligencia artificial qué significa la palabra impío, porque hay que pues utilizar las herramientas que tenemos pues también para evangelizar, para crecer, ¿verdad? Y me arrojó el siguiente resultado. Impío es un adjetivo que describe a una persona que no tiene respeto o devoción ni por lo sagrado, ni por la religión, ni por Dios. Imagínense qué fuerte, ¿verdad? También puede referirse a alguien que actúa de manera irrespetuosa o contraria a los principios religiosos o morales. Y en un sentido más general, puede usarse para describir algo cruel o algo despiadado. Y es que, como les digo, esta primera lectura tomada del libro de la sabiduría en el capítulo 2 nos habla justamente de esto, de lo que hablaban los impíos. Y pues el escritor de la sabiduría aclara que es un razonamiento equivocado, pero que así es como pensaban. Dice así: acechemos al justo que nos resulta fastidioso. El justo, ¿verdad? ¿Quién es el justo? El justo es el que trata de no pecar, el que trata de hacer las cosas bien, el que quiere ser agradable a los ojos de Dios. Y dice, se opone a nuestro modo de actuar, ya, de salida es un enemigo, ¿verdad? El justo es un enemigo del impío. Así que dice, nos reprocha las faltas contra la ley. Y es que sí, el que trata de hacer lo correcto está oponiéndose al actuar de el que pues está yéndose por el camino equivocado, ¿verdad? Entonces nos reprende contra la educación recibida. Normalmente esta gente impía, tal como la describí, es totalmente insensible a lo sagrado. Y a veces no es tanto como lo insensible, como lo represiva, como lo hiriente, como lo cruel que se manifiestan ante los que no son como ellos y ante los que están buscando realmente el verdadero camino, ¿verdad? Y dice así que ellos, o sea, que los justos los reprenden y presumen de conocer a Dios y se llaman a sí mismos hijos de Dios. Y esta declaración es muy fuerte, más en aquellos tiempos en los que pues no se entendía la palabra o el sentido real de Dios, que era Padre. Esto se viene a aclarar y a entender mucho más profundamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, es un reproche contra nuestros criterios. O sea, el justo vive totalmente como en contra de los criterios del impío. Son dos cosas totalmente diferentes. Agua y aceite, negro, blanco, o sea, dos opuestos. Su sola presencia nos resulta insoportable. Y es que sí, cuando las personas tratan de ir por el buen camino, cuando tratan de agradarle a Dios, cuando tratan de buscar el camino de santificación, de portarse lo más rectos posible, pues es una condición o una circunstancia que golpea y que hiere principalmente al que no está en esa misma onda, ¿verdad? Y esto ellos lo toman como una presunción y pues dice, es un reproche contra nuestros criterios y su sola presencia nos resulta insoportable. Definitivamente, pues sí, muchísimas veces la presencia de alguien es pesada, pero no porque esté haciendo algo mal, sino porque se desatan como sentimientos de envidia, de egoísmo en el otro, en el impío, ¿verdad?
y lo ve como que no lo soporta, como que definitivamente se siente mucho más a gusto con los que piensan como él, en contra de Dios y en contra de lo sagrado, a pues detenerse siquiera a percibir la presencia de uno de los justos, uno de los que está tratando de no pecar, uno de los que está tratando de buscar la santidad, ¿verdad? Entonces dice, lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Qué frase más hermosa y qué profunda, ¿verdad? Porque ahí podemos distinguir cuál es el camino que nosotros estamos buscando, qué senda es la que llevamos. Ayer la Sagrada Escritura nos hablaba también en la primera lectura de que el Señor estaba molesto porque nos habíamos desviado del camino. Bueno, se refería al pueblo de Israel, pero siempre hay que tomarlo a modo personal. Se disgusta cuando uno se desvía del camino. Y hoy los impíos están haciendo este reproche. Dice, ellos, los justos, los que tratan de no pecar, dice, llevan una vida distinta de todos los demás y van por caminos diferentes. Nos tenemos que distinguir de los impíos definitivamente si queremos buscar la santidad. Tenemos que llevar un camino diferente al que lleva la masa, al que lleva el mundo, al que lleva la moda, porque a veces es como una tendencia. Y hoy no está de moda hablar de Dios, hoy no está de moda estar en grupos de oración, hoy no está de moda hacer un retiro de 3 días, hoy no está de moda dedicarse a apartarse del mundo y dedicarse a orar o a leer las escrituras. Eso no está de moda. Está de moda ir a ver la última película en el cine, está de moda pues ir a ver las tiendas allá en los grandes moles, en los centros comerciales, está de moda pues no sé, tantas cosas superfluas, tantas cosas vanas, ¿verdad? Pero lo espiritual creo que no ha estado y no va a estar de moda, ¿verdad? Hasta cuando pues se implante definitivamente y total y para siempre el reino de Dios. Pero es una tendencia diferente, es una tendencia que definitivamente es pues la que lleva a un camino diferente. Y estos impíos la notan, la ven, solo que no la aceptan, no la quieren, no les gusta, les molesta, les incomoda. Entonces dice, nos consideran moneda falsa y nos esquivan como a impuros. Y es que, pues sí, definitivamente uno está tratando de buscar pues la autenticidad ante Dios, ¿verdad? Aquella moneda a la que hace referencia uno de los evangelios, cuando una mujer pierde la moneda de oro, ¿verdad? Siempre se habla de que pues el oro es más valioso, siempre se habla del oro como pues este mineral que tiene mayor precio. Y definitivamente, pues si nosotros nos tuviéramos que valorar ante Dios, yo sé que Dios nos pondría como si tuviera que utilizar una perla, diría, son mis perlas preciosas. Si tuviera que poner un mineral, diría, sí, es el oro precioso, uno de mis hijos. Pero nunca lo diría que somos moneda falsa. Sin embargo, aquí ellos están diciendo que el que anda por los caminos buenos y rectos, pues a ellos los trata como moneda falsa. ¿Por qué? Porque no está puro, porque no está pues con todo el corazón dispuesto a agradar a Dios. Entonces pues simplemente no va a tener el mismo valor ante Dios, no ante nosotros, no ante el mundo, sino que ante Dios. Una persona que no lo ama, que no lo valora, que no lo respeta, que no le cree a una persona que definitivamente se opone a la grandeza de Dios, se opone a la presencia de Dios, que le declara como quien dice la guerra. Claro que el Señor en su infinita misericordia siempre va a estar esperándolo y siempre va a estar tratando de buscarle, pero obviamente para Él pues
uno de los que se hagan llamar o se sientan hijos de Él, hijos de Dios, van a ser una moneda real, versus los que le declaran la guerra, pues serían una moneda falsa. Entonces dice, y nos esquivan como impuros. Y pues dice, proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Y esto definitivamente les molesta, porque pues como hablábamos hace un ratito, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él deja claro que Él es Dios, pero que Él también es Hijo, ¿verdad? Que es pues todo este misterio tan hermoso de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Pero al final, dentro de esa trilogía, pues dentro de ese triángulo, nuestro Señor Jesucristo es Dios y también es Hijo. Y esta fue precisamente una de las afirmaciones más duras y que el pueblo de Israel consideró como dignas de muerte, dignas de condena de muerte para Jesús, el llamarse Hijo de Dios. Entonces eso es una frase que el impío rechaza a como dé lugar, porque pues la política aquella de creer que Dios es Padre estaba muy lejos de entenderse, de creerse. Era algo totalmente fuera de... Y aquí pues se nota que esto molesta y molesta mucho a estos impíos. Y dice, si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de los enemigos. Y pues esto es como una profecía, ¿verdad? Definitivamente, porque dice, si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de los enemigos. Esto fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí se comprueba que sí, que nuestro Señor Jesucristo era hijo de Dios, y pues definitivamente Dios no lo abandonó, lo auxilió y lo liberó del enemigo. Y uno dirá, no, pero es que al final lo mataron y Él murió y pues pasó todo lo que pasó en el Calvario y demás. Y sí, pues definitivamente eso se dio, pero pudo ser una pérdida o un fracaso viéndolo desde el punto de vista humano, pero no fue así espiritualmente. El Señor, pues ahí, precisamente en la cruz, es donde triunfa, y es ahí donde el propio Dios jamás lo abandonó, porque de hecho, pues ahí es donde se da este misterio tan hermoso 2-3 días después de la resurrección, ¿verdad? Lo que demuestra definitivamente que el Señor estuvo siempre ahí, lo auxilió y le sostuvo la palabra de que no lo iba a abandonar como hijo que era, ¿no? Muy hermoso, la verdad, todo esto. Y dice, los sometemos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Y sí, definitivamente nuestro Señor Jesucristo lo sometieron a este tipo de cosas, lo sometieron a ultrajes, bueno, que más que toda la pasión que Él vivió, ¿verdad? En aquel tortuoso viernes. Y desde siempre, desde que Él empezó su camino ministerial, pues nuestro Señor Jesucristo no fue aplaudido, no fue el más querido, no fue el más amado, no fue el más aceptado, y todavía hoy muchísimos todavía no lo aceptan. Y dice esta lectura que lo someteremos a ultrajes aquí en al Hijo de Dios, ¿verdad? Y a torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Y es que nosotros también, dentro de los caminos del Señor y dentro de lo poquito que podamos haber caminado, 1 o 2 pasos, no ha sido fácil, porque siempre está pues aquel que está pues en contra de estos caminos, el que critica, el que dice, el que habla, el que murmura. Hoy en día no se da
los temas de martirio, por lo menos aquí en nuestra sociedad, pero si sabemos que en muchos lugares del mundo estas torturas, por supuesto, secuestros, pues matan a la gente, los ponen presos, o sea, una cantidad de cosas, y que es probando la fe, ¿verdad? Tal como lo dice aquí, probando su resistencia, que tanto resistimos, que más se me vienen a la mente todos aquellos mártires a los que pues el Señor les dio la gracia tan especial de morir por Él, y que se sostuvieron firmes hasta el final, firmes, sin miedo a que se estaban equivocando, sin temor a sentirse abandonados, sino que simplemente abandonados, abandonados a esa vida que les esperaba en Dios, ¿verdad? Esto es bellísimo. Y dice, lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Como les digo, una hermosa profecía donde está diciendo aquí que nuestro Señor Jesucristo, o sea, ese Hijo de Dios, va a ser condenado a muerte ignominiosa, definitivamente que sí. Y dice, según dice, Dios lo salvará. Y en efecto, claro que lo que hablábamos ahorita, el Señor lo rescató, claro que sí. El Señor o sea, la fuerza que nuestro Señor Jesucristo recibió del Espíritu Santo y del Padre Dios le permitió tener esa explosión, ¿verdad? Y lograr la resurrección, la resurrección fascinante. Y digo yo explosión porque yo me lo imagino así, yo me imagino la fusión de la fuerza de Jesús, de la fuerza del Espíritu Santo y de la fuerza de Dios, tanto así que esa roca, que era inmensísima y que no podían pues ni siquiera mover un ejército, voló por los aires, fue quitada, ¿verdad? Entonces para mí es como una explosión lo que hubo ahí, y que era ese el rescate de Dios. Y lo mismo vamos a experimentar nosotros, creyéndole a Jesús, creyendo en su palabra, creyendo en que somos de verdad hijos del Padre. El Señor también nos va a rescatar. ¿Cómo nos va a abandonar? ¿Cómo el Señor va a hacerse el de la vista gorda? ¿Cómo Él nos va a ignorar? ¿Cómo Él nos va a reconocer, aunque sea, como dice la misma palabra, el granito de fe, el granito de mostaza que nosotros podamos tener de fe? Claro que Él lo va a reconocer, claro que Él lo va a ver. Él va a ir en ese momento a ver todas nuestras oraciones, nuestras súplicas. Él va a ir en ese momento a ver todas las veces que le creímos, que pues cuando sentíamos miedo nos apoyábamos en Él, que cuando nos sentíamos tristes nos alegrábamos en Él. Todas esas circunstancias que nosotros hemos vivido van a ser como restauradas, digo yo, en ese momento en el que el Señor va a reconocerte como verdadero hijo de Él. La verdad que esto me encanta. Y dice, así discurren, pero se equivocan, dice, pues los ciega su maldad. Exactamente. Ellos, diciendo todo esto, se equivocan. La maldad ciega. Y por eso es que tenemos que pedir a diario la luz del Espíritu Santo para no estar ciegos en el mundo, para no dejarnos arrastrar por esa corriente que nos lleva muchas veces a no creer, a vivir en esta vida superficial, en esta vida indiferente, en esta vida pues que invita en el día a día a pecar, que invita día a día a tomar atajos, que invita día a día a llevarle la contraria a Dios. Y pues definitivamente no debemos dejarnos cegar por la maldad, porque esto a veces puede ser contagioso. A veces el mundo es más contagioso, el mundo pues 1000 veces más contagioso que el mundo espiritual. Por supuesto que sí. Por eso es que tenemos que ser fuertes y perseverantes en la fe. Tenemos que ser fuertes y perseverantes en nuestras acciones, en nuestra oración, en nuestras pues formas piadosas de acercarnos a Dios, la lectura de la Biblia, en la lectura divina, definitivamente el reflexionar palabra por palabra de la Escritura. Cada uno tendrá un método, cada uno irá desarrollando un método, y sea cual sea el que tomes, que sea el que
le caiga mal a otros, el que a los demás les moleste. ¿Para qué? Para ser parte de estos hombres justos y no de los impíos, porque ahí nos damos cuenta, cuando nosotros le caemos bien a todo el mundo y cuando nosotros podemos hablar de lo que hablemos delante de todo el mundo, sin temor y sin vergüenza y sin esa pena que a veces nos acecha, pues nos damos cuenta que estamos en medio de gente que piensa como nosotros, pero cuando le caemos mal a alguien o cuando alguien nos pone caras o cuando se ponen a decir, no, a mí no me mande esto o a mí no me hable de esto, entonces sabremos que estamos haciendo las cosas por lo menos un poquito mejor o un poquito agradable ante los ojos de Dios. Dice, desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Y es que así se vive de esa manera impía. Se desconocen los misterios de Dios, y es que los misterios de Dios son fascinantes. Si uno se pone, por ejemplo, a rezar el rosario, uno descubre ahí tantos, tal como se llaman ahí, misterios que son hermosísimos, misterios que no tienen explicación lógica, que no tienen explicación humana, que no tienen explicación mundana. No, las explicaciones todas tienen que venir de lo alto, tienen que venir por la intervención del Espíritu Santo para poder ni siquiera entenderlas, asimilarlas, para que nuestro corazón simplemente las acoja. Pero no podemos vivir desconociendo esos misterios de Dios, porque definitivamente es una manera de aumentar nuestra fe, reconociendo esos misterios maravillosos, llámese lo que fue la anunciación del ángel, llámese lo que fue pues la misma encarnación, como fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de nuestro Señor al cielo, la asunción de nuestra Madre María Santísima a los cielos, la coronación, la venida del Espíritu Santo, tantos misterios que si nosotros nos dedicamos a meditarlos y a pensarlos con nuestro razonamiento humano, no lo vamos a entender. No vamos a entender con qué fuerza y cómo hizo el Señor Jesús para subir solito al cielo y qué fuerza gravitacional fue la que Él venció y cómo lo hizo y cómo si el peso y la fuerza de gravedad. No. El Señor hizo las leyes, el Señor las puede romper porque Él es Dios. Así que no nos podemos detener a pensar si es verdad o si es mentira. Lo único que tenemos que hacer es no desconocer todos los misterios que hay de Dios en el mundo y que Él nos los ha regalado precisamente para probar nuestra fe, pero no como una prueba como tal, sino que para ver de verdad si nosotros tenemos fe, porque la fe al final es esa convicción, la certeza de lo que no ves. Entonces, fácil, creamos sin ver. Dice, no esperan el premio de la santidad. Es cierto, los impíos no esperan el premio de la santidad. Y es que yo creo que si tú y yo estamos ahorita aquí y luchamos todos los días y nos esforzamos por hacer un poquito más de todo lo que hablábamos de todos estos ritos piadosos que alimentan nuestra vida, pues nosotros estamos al final esperando un premio, porque todos los que estamos tratando, como les digo, de caminar por los senderos de Dios, tenemos la esperanza de vivir un día en la vida eterna, de no morir, de que nuestro cuerpo sí se quedó aquí, pero esa alma, eso que llevamos por dentro, pues tiene que seguir vivo. Porque ¿cómo matas el alma? No hay manera de matar el alma, solo cuando no crees en Dios, ¿verdad? Entonces por eso nosotros creemos en esa vida eterna. Nosotros esperamos ese premio de la santidad, bellísimo. Dicen, ni tampoco creen en la recompensa de una vida intachable. Y es que, sí, cuando uno trata o cuando las personas tratan de vivir con una vida intachable, definitivamente eso tiene un precio, eso cuesta. ¿Por qué? Porque se habla de renuncias. Y
eso también debe tener una recompensa. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos hace un rato, el mundo, la moda, la tendencia, nos envía como a una corriente, ¿verdad? En donde todo el mundo lo hace, todo el mundo lo acepta, todo es normal, todo es permisivo, todo se puede, ¿sí? Porque siempre mucha gente se atiene a que sí, como Dios es misericordioso, yo voy a comer y a vivir y a disfrutar y a drogarme y a tomar todo el alcohol posible, voy a tener mil y unas relaciones porque al final Dios me perdona porque yo soy hijo de Dios. Y esa es una teoría equivocadísima, porque dentro de todo estamos hasta tentando a Dios y pues estamos, o sea, ¿qué mérito tenemos? ¿Cuál ha sido nuestro esfuerzo? ¿Dónde, diría Santa Catalina, dónde estamos poniendo nuestra voluntad? San Agustín también pues se enfocará en esas tres potencias del alma, ¿verdad? Y siendo la voluntad una de las más fuertes. Entonces, ¿cuál va a ser el mérito de los que tratan de llevar una vida intachable y de los que no? Por supuesto que aspiramos a una vida eterna, por supuesto que esperamos a una recompensa, no aquí en esta tierra, por supuesto que no. No esperemos que aquí el Señor diga, bueno, a los que me están siguiendo, pues no van a tener problemas, no van a tener enfermedades, no van a tener tribulaciones, no van a tener disgustos. No, no, eso es mentira. Eso es parte de una campaña falsa. Y no podemos caer en esto. Como quien dice en estas iglesias de pare de sufrir y demás. Esto es un engaño del enemigo. Nosotros los que tratamos de ir por los caminos de Dios, los que estamos tratando y esforzándonos día a día por luchar, por lograr más esa santidad a lo que estamos llamados todos, porque todos estamos llamados e invitados a imitar a Dios. Y nos dicen ser santos como Él es santo. Entonces todos tenemos que procurar mantenernos santos, tenemos que procurar trabajar en esa santidad día a día. Y claro que es justo que nosotros aspiremos a una corona, pero como diría San Pablo, no es una corona de aquí, de esta tierra, no es una corona a la que aspiraban, haciendo referencia a él, a todos los deportistas de allá de Grecia. No es una corona que se van a ganar aquí por ser el mejor deportista, una corona física, es una corona espiritual, es un premio que el Señor nos tiene prometidos y que nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que creerle. Un abrazo les mando y deseo que pasen un hermoso y bendecido día. Bye bye.